Hoy iba a predicar el hermano José Andrés, pero como se enfermó, entonces voy a cubrir esta oportunidad. Estaba pensando en qué compartir con ustedes y creo que hace ya bastante tiempo compartí unos versículos en una reunión de mujeres del Evangelio de Mateo. Creo que también los compartí en Miramar en el aniversario. Me gustaría que vayamos a Mateo 5. Mateo 5, vamos a leer ahí versículos 13 y 14. Pero pienso que estos dos textos y estos dos conceptos en los que vamos a meditar en esta tarde nos pueden ayudar específicamente en este tiempo o en esta época del año donde seguramente, posiblemente la mayoría de nosotros vamos a tener oportunidades de compartir con familiares, con amigos, a causa de las fiestas. Y independientemente de la época, porque en toda época es bueno, ¿verdad?, la palabra de Dios y puede ser tomada y aplicada de alguna manera específica, pero estos dos conceptos nos tienen que ayudar considerando las oportunidades que Dios nos dé en su providencia este fin de año, inicio del año que viene. Leemos entonces Mateo 5, versículos 13 al 16. Dice así, leo para ustedes: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Entonces hay dos conceptos, el concepto de sal y el concepto de luz. Vamos a meditar en estas dos cosas. En primer lugar, la sal. ¿Cuál es la idea o el significado de la sal al referirse a nosotros, podemos decir, o a los discípulos que escucharon esa palabra de Jesús? Vosotros sois la sal. Bueno, utilizamos la sal, aquí tenemos varios cocineros, utilizamos la sal primariamente como un condimento, ¿verdad? Como un saborizante. No nos gusta lo insípido. ¿Sí? Levante la mano a quien le gusta lo insípido. Generalmente a todos nos gusta que las cosas tengan sabor. Por eso se inventan, ¿verdad?, saborizantes también artificiales que no son buenos. Pero cuando una persona está acostumbrado a comer así gustoso, saladito, y le da presión alta, el médico, ¿qué le dice? No más sal. Y ahí es un problema, ¿verdad? Porque el que se acostumbró a comer salado y tiene que comer sin sal. Sin embargo, el uso más importante de la sal en la historia de la humanidad no era el de dar sabor o de sazonar, sino que por mucho tiempo la sal fue utilizada como preservante. Las refrigeradoras son de nuestra era, ¿verdad? A partir del 1900, que empezaron a desarrollarlas, ¿verdad? Pero posiblemente usted, si tiene algún abuelito, ¿verdad?, o bisabuelo que le ha dicho que cuando ellos eran jóvenes no había refri, ¿verdad? Mi papá ya me decía eso de su niñez, que no había refri, había sistemas para conservar la comida, sobre todo los que vivían en lugares fríos tenían mucha ventaja, ¿verdad? Pero también
uno de esos sistemas era salar los alimentos, especialmente las carnes, ¿verdad? De ahí donde sale la idea de esas carnes curadas, ¿verdad? Que pueden durar muchísimo tiempo, incluso estando a la intemperie o afuera, pero porque ya han sido saladas y la sal funciona allí como un preservante. Podemos decir también que conserva, que la sal es un conservante, evita el avance de la corrupción. Por eso las conservas generalmente también son saladas. Bueno, Dios dice eso de los discípulos de Cristo, dice eso de la iglesia, dice eso de nosotros. Somos conservadores en este mundo, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Somos conservadores. Actuamos con este efecto conservador porque el pecado es corruptor, que sería lo opuesto. El pecado en este mundo corrompe, la sal preserva, o nosotros como discípulos de Cristo conservamos. Esto nos tiene que llevar entonces a pensar cómo la iglesia del Señor actúa de este modo, cómo es conservante o preservante, en qué sentido la iglesia preserva el alimento que el ser humano necesita. Y entonces la primera consideración sería pensarlo como la pureza doctrinal. La iglesia es la que tiene esta tarea y esta responsabilidad de preservar la pureza doctrinal. Por eso es tan importante cuando alguien busca una iglesia donde congregarse, que sepa acerca de la doctrina que se enseña. Por eso si algún hermano o hermana me dice, vea pastor, vamos a ir de viaje, no vamos a estar, uno enseguida lo que piensa es dónde se va a congregar. Tiene que ir a una iglesia de sana doctrina, porque la iglesia tiene esta responsabilidad. Recordemos que en este mismo pasaje que estamos leyendo, el contexto es el Sermón de la Montaña. Y en varias oportunidades el Señor dice esta frase: habéis oído que se dijo, oísteis que habéis sido dicho, pero yo os digo. Hay como un contraste en lo que se había dicho y lo que el Señor dice. Lo que no debemos pensar aquí es que el Señor está cambiando las cosas que se habían dicho, como si lo que se había dicho estaba equivocado y ahora el Señor está diciendo nuevas leyes. No es esa la idea. El Señor es el mejor intérprete de la ley y lo que Él hace es explicar la ley de la manera correcta. Lo que pasa es que los judíos, los religiosos y eruditos de la época, habían quedado de algún modo atrapados en interpretaciones legalistas muy estrictas que se habían pasado de generación en generación de forma oral. Y es a eso que se refiere el Señor cuando dice, oísteis que habéis oído, ¿verdad? Que se ha dicho, y se refiere a esas cosas. Y cuando Él dice, pero yo os digo, Él está ajustando la interpretación a la correcta. Entonces, por eso es importante que una iglesia tenga una doctrina consistente. Porque recordemos que la iglesia, por la misma definición que da la Biblia, es columna y baluarte de la verdad. Usted imagina una columna y no imagina un palo de escoba, ¿verdad? Usted imagina algo firme, fuerte, que pueda soportar el peso. Entonces, si la verdad descansa sobre la iglesia y la iglesia no preserva esa pureza doctrinal, a la luz de esa figura, la corrupción va a avanzar en la iglesia. Los pecadores en este mundo necesitan recibir comida espiritual. Y cuando hablamos de comida espiritual no solo nos referimos a la comida que el creyente viene y se alimenta de la palabra porque lo nutre o lo edifica. También el Señor habla de la comida
como el mensaje de salvación. Por eso le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En el sentido de que deben exponerse al mensaje puro del Evangelio. Entonces, si la iglesia preserva la pureza doctrinal, va a predicar todo el consejo de Dios, y en el consejo de Dios está el mensaje de salvación para que el pecador se alimente de Cristo, deje su vida en el mundo para seguir al Salvador. Entonces, este alimento espiritual es libre de impureza y de contaminación en tanto y en cuanto la iglesia se aferra a la verdad de la palabra de Dios. Y pensemos tan solo por un momento la triste situación de tantas personas en este mundo que están en iglesias con contaminación en su doctrina. Ahora, no decimos esto como un motivo de jactancia y decir, ¿cuántos que están mal nosotros ya llegamos a la perfección? No. La iglesia, como nosotros decimos que somos reformados, nos apoyamos en ese lema de la reforma que era que la iglesia es reformada y siempre va a seguir reformándose, pero conforme a la verdad de la palabra de Dios, no conforme a los nuevos vientos de doctrinas o antiguas herejías que suelen reflotar. Pero sin embargo sí es cierto que hay muchos centros o grupos o lugares llamados de adoración con el nombre de iglesia donde hay mucha contaminación de doctrina y contaminación en la práctica de la vida cristiana o de lo que se espera que sea piedad. Cierto es que muchas iglesias se han apartado de la verdad. Y si uno lee las cartas a las iglesias del Apocalipsis, puede ver cómo había iglesias que estaban muy mal. Algunas estaban tibias, ¿verdad? Algunas estaban muy mal. Tenían aberraciones dentro, ¿verdad? Y algunas hasta ya el Señor dice que casi quita el candelero de ellas porque tan solo de iglesia tenían el nombre. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios, hermanos. Una gratitud no jactanciosa, sino humilde, diciendo, Señor, gracias por la luz que nos diste, o a la luz de esta metáfora, por la sal que preserva la verdad doctrinal en nuestra iglesia. Y en ese sentido digo, con mucha humildad, porque nosotros no nos consideramos haber inventado nada. Lo que estamos haciendo como una iglesia confesional es sumarnos a hombres del pasado que por el estudio de las Escrituras llegaron a convicciones acerca de las distintas doctrinas de la Biblia. Entonces, habiendo ellos recorrido un terreno durante mucho tiempo en el cual nos han ido liberando el camino, ¿verdad?, de malezas y de piedras, nosotros entendemos que estamos en la verdad de la palabra de Dios porque es lo más consistente a la luz de lo que leemos y entendemos en las Escrituras. Y si en algo estamos equivocados, estamos dispuestos para preservar esa verdad, viendo en qué estamos equivocados, cuáles son las inconsistencias y en qué deberíamos cambiar, sea de doctrina o de práctica. Entonces, en este sentido, debemos dar gracias a Dios por una herencia doctrinal. Eso de iglesias con confesiones de fe. Y muchos de nosotros oímos hablar de una confesión de fe, digamos, muchos años después de haber estado en una iglesia. Porque las iglesias a las que íbamos no tenían una confesión de fe. Es más, no se sabía en muchos casos ni qué era lo que la iglesia confesaba. Dependía del pastor, de lo que enseñaba o de otro pastor que viniera. Pero qué bueno es tener claridad y poder tener un documento en el cual podemos ir ante nuestras dudas y tratar de encontrar la consistencia de la palabra de Dios. Esto nos da mucha confianza acerca de la posición de la iglesia, pero también
debemos ser conscientes de que podemos ser seducidos por el error y debemos estar aferrados a la verdad. Debemos perseverar en la verdad. Entonces, en este sentido, nosotros como iglesia, perseverando en la sana doctrina, exponiendo las verdades de la palabra de Dios, ustedes entenderán el porqué, por ejemplo, de tener series de libros enteros de la Biblia, de ir predicando sistemáticamente, o tener una conferencia, por ejemplo, con algún tema doctrinal, ¿verdad? Quizás sean cosas que en algún punto son difíciles de comprender, pero necesitamos estar aferrados a eso, porque eso está ligado a que la iglesia siga cumpliendo la función de iglesia, perseverar en la verdad y como sal, preservar de la corrupción de este mundo. Entonces, la doctrina es una bendición, pero debemos considerar si también todo ese conocimiento nos ha hecho más santos o solamente más conocedores. Porque es de pensarse que a mayor conocimiento también debería haber una práctica más piadosa. La sal se usa entonces para preservar y pensamos en primer lugar de la pureza doctrinal, pero también entonces pensemos en la pureza de la vida. El pecado es lo que contamina a la iglesia, pero difícilmente una iglesia va a ser contaminada solo por un pecado, por el pecado de alguno, o por alguna falla en algunas de las áreas de la práctica de la iglesia de un día para otro. Siempre va a haber un proceso, lo mismo que en la vida personal. Podemos hablar acerca del pecado personal y el pecado oculto, y ciertamente esto va a afectar la iglesia. El ejemplo bíblico es en Josué capítulo 7, el pecado de Acán. ¿Recuerdan ustedes el pecado de Acán? Cuando el libro de Josué nos habla acerca de esta historia, nos dice, no que Acán cometió un pecado, nos dice, los hijos de Israel cometieron una transgresión con respecto al anatema. Es interesante eso, que relata el pecado de Acán como si fuera el pecado de todos. El Espíritu de Dios dejó en claro en las Escrituras el testimonio de que el pecado de Acán fue un pecado del pueblo y las consecuencias cayeron sobre todo el pueblo. Todo el pueblo sufrió, obviamente, Acán más, y las consecuencias fueron más grandes y severas. Pero esto debería traernos un profundo y santo temor. Debemos pensarlo así: mi pecado me afecta a mí, pero también afecta a la iglesia. Hay diferentes efectos de la corrupción del pecado, hay diferentes consecuencias del pecado, pero si la descripción de el creyente o el discípulo de Cristo es de que preserva, debemos ver lo opuesto y lo inconsistente que es que el pecado nos corrompa o que el pecado en nosotros corrompa. A la luz de esto debemos considerar la importancia de pertenecer a una iglesia local, la importancia de estar unido a hermanos con los cuales tenemos un compromiso delante del Señor. La importancia de estar bajo un cuidado pastoral. Dios da a la iglesia pastores que deben cuidar de las ovejas. Cuando un miembro de una iglesia local está en una batalla contra el pecado o algún pecado, puede ser un pecado personal, puede ser un pecado en el hogar, y esa contaminación va ganando terreno, no está o no debería estar en su práctica
solo y aislado, porque hacer eso le da lugar a una derrota mayor, a mayor contaminación. Debería apropiarse de los medios de gracia que Dios provee para tal persona. Los pastores debemos ocuparnos de las ovejas del Señor, esa es nuestra responsabilidad. Pero nunca vamos a poder hacer la obra que solo hace el Espíritu Santo. Nunca vamos a poder trabajar en pos de su beneficio espiritual a la fuerza, porque hacer eso más bien sería un tipo de manipulación o abuso espiritual del cual más bien algunas personas en otros tiempos, otras circunstancias, han escapado de iglesias donde parecía ser que el pastor tenía que definir cada cosa en su vida. Los pastores somos instrumentos en las manos del Señor porque hacemos esta tarea de sobrevedores o el que ve por encima, de supervisores. Por un lado, como pastores proveemos el alimento espiritual o llevamos las aguas y el alimento a las ovejas. Por el otro lado, sobreveemos. Pero también debe ser sumamente importante que cada miembro de la iglesia entienda su responsabilidad ante Dios y ante los medios que Dios provee. Si procuramos su crecimiento espiritual por la predicación de la palabra, el presidir el culto, las ordenanzas, oportunidades de aconsejamientos. Pero cada miembro o cada persona, asistente de la iglesia, debe aprovecharse de los medios de gracia, del ministerio de la iglesia local. Hay medios de gracia personales, buscar en la comunión con el Señor, la lectura, la oración, pero también los medios de gracia del ministerio de la iglesia del Señor. Y luchar por conservarse puro en un mundo que quiere contaminarnos. Cada miembro de la iglesia debe vivir una vida piadosa, luchando contra el pecado, con celo por Dios y por su obra. Y recordar esto: si usted está derrotado en un pecado personal o familiar, o incluso pudiéramos decir que sea aún público, pero quizás usted todavía no ha buscado ayuda, entonces su pecado va a afectar a los que le rodean. Ustedes saben la historia de Acán, ¿verdad? Acán pereció por causa de su pecado, pero ¿cómo sufrió el pueblo? El pueblo fue derrotado y murieron muchos del pueblo en la batalla. Entonces, desde esta perspectiva, advirtamos el peligro que hay de ocultar el pecado y no buscar ayuda mientras tanto hay tiempo. Habíamos dicho también que la sal funciona como sazonador o saborizante. Ya hablamos de la sal como preservante y desde esa perspectiva la iglesia debe preservar la pureza doctrinal y la pureza de la práctica. Pero hablando como sazonador o saborizante, el versículo que leímos dice que si la sal se vuelve insípida, es decir, si no tiene sabor, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Esto se refiere a una sal que se encontraba en las cercanías del Mar Muerto, que estaba mezclado con otros minerales y a causa de eso perdía su sabor. Por lo tanto, no servía ni para sazonar ni para conservar. Y la gente que hacía la tiraba en los caminos donde era pisada por todos aquellos que pasaban. Es decir, era sal desperdiciada. Esto le sucede a un cristiano cuando se mezcla con las cosas mundanas. Se vuelve insípido. Vean lo que dice Marcos 9:50. Dice, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal es buena,
¿verdad? A mi esposa le gusta comer salado y yo cuando le decía que no coma con sal, ella siempre dice, la sal es buena, me lee la Biblia. Pero vean este versículo qué interesante, dice que hay una conexión entre la sal y la paz. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Pareciera ser entonces que el texto aplica al tener sal como al tener paz. La Biblia nos instruye con la idea de que debemos trabajar por preservar la paz. Así que la sal preserva y la sal sazona. Hay otro texto que nos ayuda también a comprender esto. Dice Colosenses 4:6. 4:6. Vuestra palabra sea siempre amable, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. ¿Qué es esto? No estamos hablando, ¿verdad?, con un salero en la mano. Esto es una conversación amable, con gracia, no gracia de gracioso, sino con gracia de Dios, con misericordia. Una conversación conveniente, una conversación santificada. Así como nuestros pensamientos deben ser santos, así también nuestra conversación debe ser santa. Podríamos aplicar el versículo de los pensamientos a las palabras. Dice Filipenses 4:8 en referencia a lo que debemos pensar, ¿verdad? Todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. De esa manera también debemos hablar. La palabra dicha como conviene es como manzana de oro con encajes de plata, dice Proverbios 25:11. Entonces, esta idea de preservar la paz y la armonía en la iglesia está vinculado a que haya sabor en la iglesia, que haya una comunión que sea agradable, que sea un placer estar con los hermanos. No estamos oyendo groserías como se oyen en el mundo. No estamos viendo palabras truanes o doble intenciones detrás de lo que dicen, sino que el deseo es animarnos, edificarnos, servirnos, compartir. Este es el sabor maravilloso que Dios ha colocado en su iglesia, fruto de la obra de su Santo Espíritu. Podemos aprender de las conversaciones de otro, podemos crecer en el conocimiento de Dios, en una práctica piadosa. Podemos alabar y agradecer a Dios por las cosas que ha hecho en nuestra vida y compartirla con los que nos rodean. ¿Cuántos de ustedes no han sido edificados porque han tenido una grata charla con hermanos, porque los han invitado a pasar un almuerzo, a tomar un café, o ustedes fueron a la casa de ellos? Esto es algo que debemos motivar entre nosotros. Y aunque en alguna medida se hace, a medida que va viniendo más gente a la iglesia, también ir incorporando a esas personas a esas oportunidades de compartir, de tener comunión. Hay una gran diferencia entre las iglesias donde la gente se ve solamente los domingos y las iglesias donde los hermanos están en contacto durante la semana. Es cierto que muchas veces las ocupaciones no lo permiten, hay gente que trabaja mucho, gente que vive largo, gente que trabaja largo, pero siempre va a haber mucho más bendición, edificación, unidad, cuando hay oportunidades de compartir entre los hermanos, más allá del día domingo. Debemos estar abiertos para relaciones sanas, con humildad, sin prejuicios. Debemos evitar muchas veces los tropiezos que el enemigo quiere poner en la iglesia del Señor.
Porque si queremos preservar la paz, al diablo no le gusta la paz, ¿verdad? Él quiere que haya cizaña, que haya problemas. Debemos hacer un esfuerzo por evitar pensar que el problema está en el otro. Vean lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán agradable es ver a los hermanos juntos en armonía. Hoy hablamos del día de reposo y del deleite que es, ¿verdad? Eso debe ser así, hermanos, en nuestra experiencia. Subimos en la iglesia, compartimos, nos saludamos, recibimos amor, expresamos amor, a menos que haya algo que está mal en nosotros o algo que no quiere ser tratado en nosotros, vamos a poder disfrutar de esta sal, de este sabor que Dios coloca en la iglesia. Una buena conversación que mantiene la paz o que motiva la paz. Vamos a ver entonces ahora el texto en el versículo 14, donde viene el concepto de luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Todos los cristianos somos luz en el mundo, así como somos sal, somos luz. Y sabemos que el mundo es frecuentemente descrito en la Biblia como oscuridad. De hecho, Filipenses 2:15 nos dice que estamos en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecemos o brillamos como luminares en este mundo. Esa es la generación que nos toca enfrentar, hermanos. Seguramente usted 20 o 30 años atrás nunca se imaginaba las cosas que iba a ver en este mundo, especialmente en todo lo que a lo moral respecta. Pero esta es la generación en la cual Dios nos ha colocado. Hubo otras generaciones donde había otras atrocidades, ¿verdad? O otras luchas por las cuales los cristianos debían batallar. Y esta es la que nos toca a nosotros. Y aquí debemos ser de testimonio y debemos alumbrar. En Marcos 4:21 dice el Señor que no se pone una lámpara debajo de un almud o debajo de una cama, sino debajo de un candelero. Aquí también en el texto que leímos, nos habla de que la luz tiene que estar en alto para alumbrar. Porque la iglesia es como una ciudad que está asentada sobre un monte. Este cuadro aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Es una referencia también a Sión, una ciudad que se puede ver desde lo lejos, que no se puede esconder. La iglesia no se puede esconder. Cierto que hubo etapas de la iglesia donde la iglesia tenía que ser oculta, pero era por causa de la persecución. Pero interesante que aún siendo una iglesia oculta alumbraba, porque en las épocas de persecución muchos conocieron al Señor. Pero en este sentido nosotros no debemos ocultarnos a nosotros mismos, sino más bien brillar con la luz de Cristo. No que lo hagamos voluntariamente, pero podemos caer en vivir vidas, en cierto modo, de un testimonio apagado, oculto. Debemos pensar en primer lugar cómo brilla la luz de Cristo. Queremos brillar hacia afuera, pero primeramente debemos pensar en nuestra propia vida. ¿Está la luz de Cristo en nuestra propia vida? ¿Está la luz de Cristo en nuestros hogares? Si los hogares son piadosos, va a haber allí un ejército fuerte del Señor
para su batalla. Pero si los hogares están mezclados con tinieblas, entonces ese testimonio no va a ser tan contundente en el mundo. ¿Cómo brilla, querido hermano, la luz de Cristo en tu hogar? Podríamos pensar en los hogares, los matrimonios o los que tienen hijos, en la devoción familiar diaria. Quizás hay alguien aquí que está solo en su devoción personal. En los hogares donde hay niños, en la instrucción y en la disciplina, lo que el Señor nos ha mandado, aunque muchas veces es una tarea dura, debemos perseverar en eso, porque es la luz de Cristo brillando en ese hogar. Aún en los niños incrédulos con sus berrinches y desobediencias, se pone en evidencia la oscuridad del pecado. Ni siquiera viene del mundo, viene del propio corazón. Recordemos lo que nos dice la Escritura, del corazón salen las malas obras. Pero los cristianos deben luchar y trabajar para que su propia vida sea luz, para que las tinieblas sean echadas fuera, para que sus hogares sean luz, para que sea quitado todo lo que es de la oscuridad. Y de ese modo también la iglesia va a ser luz y a brillar en este mundo. Muchas personas pretenden brillar fuera de sus hogares, en sus entornos seculares, laborales, pero en su casa son oscuridad. Y eso tampoco es consistente con el llamado cristiano. En una vida externa, ¿verdad?, muy respetuosa o reconocida, pero en lo interno o en el hogar es otra historia. El cristiano debe luchar por vivir una vida sincera y consistente. También cuando pensamos acerca de la luz, la Biblia se refiere a buenas obras. Jesús es la luz y sus buenas obras iluminaron este mundo. Debemos pensar también en nuestras buenas obras. Buenas obras en relación con nuestras familias, con nuestra iglesia, ¿por qué no con nuestra comunidad? Muchas veces nos faltan oportunidades para poder evangelizar y quizás la razón sea es que no tenemos suficientes contactos con inconversos. A la luz de eso deberíamos considerar hacer buenas obras. ¿Cómo brillan sus buenas obras, hermano, en este mundo? ¿Cómo iluminan los padres o las madres a sus hijos? Esa es una buena obra. El de tener hijos, el de criarlos, el de instruirlos. Tenemos que orar también, hermanos, pensando en nuestra iglesia, en los niños que hay, aunque están recibiendo la palabra en sus escuelas dominicales. Van creciendo. Posiblemente deberíamos involucrarnos aún más y en hacer más cosas con ellos. Pensar cómo alcanzar a otros niños. Por mucho tiempo la Iglesia del Señor tuvo un ministerio evangelístico con los niños. Muchas iglesias tienen ministerios evangelísticos con los jóvenes. Muchos de nosotros fuimos alcanzados en nuestra juventud. Deberíamos pensar si no nos faltan buenas obras que pudiéramos hacer para alumbrar en esta ciudad donde estamos y llegar a más niños y a más jóvenes para llevarles al Salvador. Lo otro es la práctica de la caridad. ¿Vamos a dejar la caridad para las ONG de este mundo? ¿O también como iglesia practicaremos el socorrer a los necesitados? Y no es que no lo hacemos. Sin embargo, siempre debemos pensar cómo podemos aún avanzar más. Cuando la caridad está precedida por el deseo de compartir las buenas nuevas, de socorrer al necesitado,
Hay un instrumento allí para la expansión del testimonio cristiano. Y esta también es una buena obra, compartir la luz de Cristo, llevar el Evangelio a otros. Como Iglesia del Señor tenemos un llamado para hacerlo. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Entienden por qué la Iglesia es luz en el mundo? Porque el Señor es la luz del mundo. Porque nosotros estamos en Cristo, porque la luz de Cristo brilla en nosotros y porque nosotros somos transformados conforme a la imagen de Cristo para que vean a estas personas que están en tiniebla a Cristo en nosotros. Debemos entonces pensar si tenemos una actitud dispuesta para compartir las buenas nuevas con los que nos rodean. Usted seguramente tiene familiares, conocidos, compañeros de trabajo, que no conocen al Señor. ¿Va usted a brillar de tal manera de que genere en ellos el interés de saber por qué su vida es diferente? ¿Va usted a alumbrarles con el mensaje del Evangelio? Invitar personas a la iglesia es una manera de servir a Dios, de ser luz en este mundo. Debemos pensar, hermanos, en esas preciosas oportunidades que el Señor nos da todas las semanas de reunirnos, de congregarnos, no solo para nuestra propia bendición y edificación, es también una forma de traer a los pecadores a Cristo. Debemos orar pidiéndole al Señor que se abran puertas para compartir el Evangelio. Podemos hacerlo, ¿sí? Podemos ir al parque, podemos repartir tratados, podemos ir, como decía el hermano Esron, casa por casa en la oración. Pero necesitamos que el Señor abra esas puertas, que nos dé perseverancia, que nos dé constancia, que tengamos la disponibilidad para hacerlo. Todo esto que estamos mencionando son formas de poner en práctica esto que leemos en la Escritura de ser sal y ser luz. Tenemos que brillar. Si nos escondemos, no estamos actuando bien. ¿Recuerdan lo que hizo Adán y Eva después del pecado? Se escondieron. En Efesios 5:8 dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si somos hijos de luz, hemos de mostrar la luz de nuestro Padre. Para resumir entonces, hermanos, lo que tenemos del Señor para compartir este mensaje en esta tarde es que como discípulos de Cristo somos sal y luz. Preservamos y sazonamos a este mundo, iluminamos a este mundo contaminado y oscuro. ¿Sabe por qué el Señor no destruye este mundo? Porque está la iglesia, que es su amada esposa. Debemos recibir su palabra con gozo, con corazones abiertos. Debemos pensar, ¿de qué manera aquello que el Señor dice que yo soy o que somos puede ser más notoriamente una realidad para los que nos ven? Usted, si es de Cristo, usted es sal y es luz, eso no lo va a poder cambiar. Sin embargo, a la hora de ver nuestra propia vida y nuestra práctica, el Espíritu de Dios nos guía a muchas cosas que pudiéramos hacer o cambiar para que esa descripción que la iglesia, que la palabra hace de nosotros, sea
notoriamente comprobada. Así como la Escritura dice que somos santos, y ciertamente lo somos, pero mucho podemos poner en práctica para que sea claro a todos. Así también la palabra nos dice que somos sal y luz, y mucho podemos hacer para aplicarlo. Vamos a ver. Te agradecemos, Señor Dios, por esta tu palabra. Te alabamos por el gran amor que has tenido para con tu pueblo. Oramos, Señor, que podamos caminar por fe en obediencia y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Que nuestro testimonio, Señor, en este mundo sea claro y notorio de que somos discípulos tuyos, porque estamos aferrados a la verdad, porque nos amamos y tenemos paz entre nosotros, porque nuestra vida refleja una piedad que es fruto de tu obra y no de nuestros esfuerzos solamente. Oh Señor, que como iglesia en este nuevo año que va a comenzar, podamos alumbrar a esta ciudad, podamos llevar el testimonio de Jesucristo con dedicación, con perseverancia. Ayúdanos, Señor. Abre puertas, concede oportunidades. Sabemos que todas las circunstancias y providencias están en tu mano, pero conforme a lo que tú nos has dado, Señor, permítenos tomar esos talentos y multiplicarlos para la gloria de tu nombre. Pedimos esto en el nombre de Cristo.